Nos vamos, Ana María. Lore, ¿Ya? espera un segundo. Ya estamos al aire. Sí, perfecto. Muy buenas tardes para todos. Reciban un especial saludo. Mi nombre es Ana María Bamón. Soy la responsable del Grupo de Capacitación e Investigación de la Dirección Nacional de Defensoría Pública. En nombre del señor Defensor del Pueblo, el doctor Carlos Camargo Asís, el Director Nacional de Defensoría Pública, el doctor Julio Enrique Acosta Durán, les damos la bienvenida a esta maravillosa barra que tenemos un invitado muy especial, como lo es el doctor Germán Pavón. Quiero saludar a todos los defensores del país que se están conectando en este momento. Llevamos más o menos 240 defensores conectados. Esperamos que ellos vayan y sigan ingresando. Tenemos en esta barra la participación y el apoyo de quienes la organizaron, la Regional Magdalena, la doctora Lorena Collante, con el defensor regional, el doctor Pedro Pablo Molinares, a quien también saludamos. Queremos agradecerles por todo el trabajo que desde la Regional Magdalena han venido desarrollando con estas magníficas barras académicas. Es importante que tengamos en cuenta que posterior a la exposición de los para las preguntas, como siempre, las que hemos venido desarrollando a través de los eventos intensivos, las que venir escribiendo. Si por favor coloquen ahí su nombre y a la regional a la que pertenecen para que cuando se realicen las preguntas pues podamos referenciar su nombre. Muchísimas gracias por estar en estos espacios de pensamiento jurídico tan importantes. Recordemos que seguimos recibiendo artículos, hemos recibido, doctor Julio, alrededor ya de 20 artículos para la revista de la defensa número 20. Quiero también contarles que pueden seguir enviando. Recuerden que vamos a sacar 3 ediciones este año. Los artículos que no salgan ahora en la revista de mayo, no se preocupen, van a salir en la próxima edición de agosto o en la de diciembre. Mil gracias por todo, por su participación. Queremos darle la bienvenida al doctor Julio Enrique Acosta Durán, nuestro director nacional de Defensoría Pública, quien en unos momentos, en un instante, se va a dirigir a ustedes. Doctor Julio Enrique Acosta, bienvenido. Doctora Ana María, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial para todos los que nos acompañan esta tarde. Doctora Lorena, gracias por ese apoyo tan importante que nos da desde la regional, desde allá de Santa Marta. Un saludo muy cordial igualmente para el doctor Pedro Pablo Molinares, defensor regional del Magdalena, que nos acompaña esta tarde, muy preocupado también por las cuestiones académicas que hemos tenido en esta regional y por supuesto en todo el país. De parte del señor defensor del pueblo, el doctor Carlos Camargo Asís, reciban un cordial saludo para todos y cada uno de los defensores públicos, profesionales administrativos y de gestión que nos acompañan esta tarde, y de la misma manera para usted, maestro. Germán Pavón Gómez, gran amigo, gran profesor, una de las personas que impuso en mi vida el estudio de la casación penal, como ya lo he dicho en infinidad de oportunidades, en infinidad de eventos. Siempre he dicho que esa afición por el recurso extraordinario siempre ha venido de las enseñanzas del doctor Germán Pavón Gómez y por supuesto del doctor Jorge Aníbal Gómez Gallego, a quien desde aquí le mandamos un saludo también muy especial. Compañeros, en este momento y muy brevemente voy a decirlo, por supuesto que estamos muy preocupados por la situación del país. La situación de la pandemia ha sido terrible. Ha cobrado muchas vidas de nuestros defensores públicos. Desde la Defensoría del Pueblo y desde la Dirección Nacional estamos pendientes en lo que se puede hacer, lo que pueda hacer humanamente para evitar contagios. Se han sacado resoluciones, ustedes conocen muy bien, pese a los ataques que se han tenido, son resoluciones que buscan precisamente evitar la presencialidad en nuestras instalaciones, y eso tiene una razón muy fácil, muy sencilla: prima la vida y prima la salud de todos nosotros y la vida, por supuesto, de todos nuestros colaboradores, entre ellos los defensores públicos. Al día de hoy tenemos muchísimos defensores que están atravesando por esta situación de salud, y lo mismo muchísimos, doctor Pedro Pablo, profesionales administrativos y de gestión en Antioquia, en Atlántico, que todos los días están luchando por su vida, y por supuesto que debemos elevar una oración por ellos.
Yo quiero pedirles con todo el respeto, con todo el cariño que saben que les tengo, vamos a tratar de elevar una oración, un segundo, un minuto de silencio por todas las personas que nos han abandonado en esta época de pandemia y cuyos nombres voy a relatar en un segundo. Quiero, compañeros, que este sea un homenaje a esas personas que dieron su vida por la defensa pública. Muchos de ellos, ustedes bien lo saben, precisamente víctimas directas del COVID, otros por situaciones cercanas a él, lamentablemente cáncer, infartos agudos de miocardio, fallas renales, etcétera, pero la mayoría de las personas que vamos a mencionar acá en este momento han perdido su batalla contra esta pandemia. Dios quiere que esta noche terrible cese muy pronto. Me refiero a la Regional Antioquia, a los doctores Jorge Enrique Triana Rivera y al doctor Juan David Morales Miranda. En Atlántico, el doctor Juan Carlos Balsa Pacheco, el doctor Albeiro Manuel Borrero Cueto, el doctor Jaime Carmelo Guerrero Aguilar. Bolívar, el doctor Jaime Javier Flores Viñas y la doctora Amalia Cristina Aranzales Acuña. Bogotá, los doctores Julio César Bonilla Rodríguez, César Nicolás Zamudio Casallas y Carlos Armando Arevalo Acero. De Córdoba, los doctores Humberto de Jesús Oyola Ordós Goitia y Alfonso Darío Yáñez Garcés. De Cundinamarca, el doctor José Salustiano Calixto Celi. De Guajira, el doctor Pedro Pablo Gómez Gómez y la peaje muy querida por todos, Nadly Judy Lugo Bautista. En Magdalena, Ramiro de Jesús Pacheco Mercado. Norte de Santander, el doctor Jorge Alirio Sánchez Jaime. Putumayo, el doctor Anderson Manuel Urbano Domínguez. Risaralda, la doctora Carolina Valencia Acevedo. Santander, Héctor Julio Medina Telles. Valle del Cauca, Diana Patricia Vargas Bulla. Para ellos y en honor de ellos, del trabajo que hicieron en la Defensoría Pública, defensores de derechos humanos, pido por favor a todos que con una mano en el corazón hagamos un minuto de silencio. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este momento de reflexión. Acá desde Bogotá, hoy desde mi hogar, un poco la voz, por la gripa. Les quiero decir que por favor nos cuidemos. Llegó el momento de más cuidado que debemos tener y que roguemos a Dios por los que han partido y por las personas que hoy en todo el mundo, no solamente acá en Colombia, están luchando contra esta terrible enfermedad. Entonces, de parte del señor defensor del pueblo, doctor Carlos Camargo Asís, reciban un cordial saludo y vinimos esta tarde a escucharlo, maestro. Vamos a hablar de un tema que es absolutamente importante para todos nuestros defensores públicos. Nada más y nada menos que las controversias pertinentes en la imposición de una medida de aseguramiento. Hablaremos de libertad, hablaremos de derechos fundamentales. Doctor Germán Pavón, muchísimas gracias. Ana María, Lorena, doctor Pedro Pablo, muy amables por estos minutos y por favor, también con el saludo de nuestro invitado, el señor defensor regional. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, el doctor Pedro Pablo Linares quiere dar un saludo muy especial a todos los peajes que nos acompañan, defensores públicos de todo el país. Ya llevamos más de 500 asistentes en este momento. Bienvenido, doctor Pedro Pablo. Muchas gracias, doctora Ana María. Buenas tardes para todas y todos. Cordial saludo de bienvenida al maestro Germán Pavón Gómez,
a quien agradezco mucho que nos comparta su tiempo y conocimiento esta tarde. De igual forma, con todo el afecto y respeto, saludos al doctor Julio Acosta Durán, director nacional de la Defensoría Pública, a la doctora Ana María Bamón, a la doctora Lorena Collantes, coordinadora de este espacio desde la Regional Magdalena, y a los funcionarios y defensores públicos de todas las regionales y los demás participantes en esta barra académica, que seguramente será provechosa para nuestra formación y contribuirá en el cumplimiento de nuestras funciones y nuestro ejercicio del derecho. Festejo esta oportunidad en medio de las circunstancias para conocernos desde la virtualidad, considerando que he sido vinculado muy recientemente como defensor del pueblo regional Magdalena, y desde acá les comparto un fraterno saludo, y nuestra regional estará dispuesta, una vez se han superado las actuales circunstancias que nos han obligado a distanciarnos, a recibirles de manera afectuosa cuando deseen visitarnos. El tema que nos expondrá hoy el maestro es vigente, actual y cotidiano en realidad, y de la mano de él identificaremos algunos puntos constitutivos de reparos o deficiencias al momento de la imposición de medidas de aseguramiento por parte de los jueces y en la estructuración que hacen y realizan de sus solicitudes los fiscales. Por eso, sin mayores preámbulos, aprovechemos al máximo esta oportunidad de precisar ciertos aspectos y problemáticas o dificultades que se presentan en el proceso penal frente a las controversias pertinentes para oponerse a la medida de aseguramiento. Así las cosas, damos paso al doctor Pavón Gómez para que sea una tarde provechosa en nuestro constante proceso de formación. Muchas gracias para todos. Gracias, doctor. Doctora Lorena, entonces usted tiene el honor de presentar al doctor Germán Pavón, a quien queremos tanto y estimamos desde la Defensoría del Pueblo, donde dejó huella. Doctor Pavón, muchas gracias por ese amor a la academia. Y bueno, bienvenido nuevamente. Lorenita, adelante. Muy buenas tardes tengan todos y todas los defensores, amigos, investigadores, amigos de la academia, a todas las personas que son miembros del colegio, a todas las personas que son miembros del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, amigos y amigas. Hoy tenemos el gusto de tener entre nosotros a una persona que, además de ser abogado, le llamamos cariñosamente el Caminar. Él es abogado penalista de la Universidad del Cauca, con estudios de doctorado en Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y especialización en creación literaria. Ha sido procurador delegado, fiscal delegado y magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Defensor delegado para política criminal y asuntos penitenciarios, autor de las obras Lógicas del indicio en materia criminal de la casación penal en el sistema acusatorio, teoría del conocimiento en el proceso penal y cómo la teoría del caso imita el ajedrez, entre otras. Con ustedes dejamos al doctor Germán Pavón Gómez, quien esta tarde va a estar compartiendo sus conocimientos y parte de sus estudios. Doctor Germán, bienvenido a la Academia de la Defensoría del Pueblo. Estoy acá, ya entrando a una charla. Además de ser miembro, Lorenita, y queridos defensores públicos y peajes del país, miembro del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, el doctor Germán Pavón. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias al doctor Pedro Pablo Molinares, doctora Lorena, Ana María, mi queridísimo amigo, el profesor Julio Enrique Acosta Durán. Muchas gracias por esta invitación. Me siento de regreso a casa. La Defensoría del Pueblo fue mi casa y me siento de regreso a casa, y la casa, y así sea por unas cuantas horas, regresar a casa es regresar al lugar del reposo, al lugar de los afectos. Regresar a casa es el lugar de la chimenea. Y bueno, ¿y qué mejor
que estar en casa para que podamos hablar de algunos de los aspectos atinentes al tema de controversias pertinentes para oponerse a la imposición de medidas de aseguramiento. Mi saludo muy especial a todos los defensores públicos de la Regional del Magdalena y de las indistintas regionales a nivel nacional. Un saludo muy especial a todos mis amigos los caminantes. También un saludo muy especial a mis amigos del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Bien, en forma previa a Ana María, este texto, ya que estabas hablando de la revista, esta charla la tengo publicada en mi blog que se llama Camino Chambala. Son 33 páginas. Yo te la haré llegar para que la tengas en cuenta para una próxima publicación. Claro que sí, doctor. Vale, Ana María. Bueno, en forma previa al desarrollo del tema y en modo de prólogo, es necesario dejar sentados algunos ejes temáticos que nos van a servir como hoja de ruta y que son imprescindibles a saber. El primero es el siguiente. Observen ustedes que el acuño o la ecuación es controversias pertinentes. En esa perspectiva, cuando se habla de pertinencia y de utilidad de los medios de prueba y sus cargas de argumentación, hay que tener en cuenta que los debates en materia de pertinencia primero deben reducirse al análisis de la relación de los medios de prueba con el tema objeto de prueba. Valga decir, con el tema de las conductas jurídicamente relevantes que son la base de la imputación y que son la base de la solicitud de la imposición de la medida de aseguramiento. Particularmente, bueno, ha hecho muchísima carrera en la jurisprudencia el tema de hechos jurídicamente relevantes. Ustedes lo saben que particularmente prefiero hablar de conductas jurídicamente relevantes, bajo el entendido que la persona imputada no se defiende de hechos jurídicamente relevantes, sino de conductas jurídicamente relevantes. En esa medida, cuando hablamos de controversias pertinentes orientadas a oponerse a la imposición de medidas de aseguramiento, es claro que estas deben pasar por el tamiz de la pertinencia y que los detalles de pertinencia deben recaer como contraargumentos sobre los aspectos sustancial penales que fueron materia de imputación y consiguiente solicitud de la medida. Por tanto, lo anterior nos conduce pues a tener en cuenta que debemos evitar en lo posible caer en controversias impertinentes o en controversias inútiles, pues que antes que pertinentes e inútiles son digresiones y en últimas constituyen desgastes defensivos. Segundo punto. En visión prospectiva, téngase en cuenta que la diligencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento y controversias pertinentes es el primer escenario procesal en el que se enfrentan y se ponen a prueba la teoría del caso imputativa y la teoría del caso de la defensa. Por tanto, en ese escenario de controversias pertinentes, corresponde a la defensa acudir con una teoría del caso diseñada para oponerse, subráyese, no en libre discurso, sino conforme a lo que constituye una verdadera teoría del caso, táctica y estratégica, oponible a la teoría del caso imputativo. Tercer punto. Debe tenerse en cuenta y no se pierda de vista que las controversias pertinentes, dependiendo del caso concreto, no se reducen a la oposición
de la solicitud de medida de aseguramiento de que se trate, sino que en eventos también dirán relación con la controversia acerca de la ausencia de los aspectos estructurales que gobiernan las situaciones que determinan la formulación de imputación del artículo 287 de la Ley 906 de 2004. Si bien es cierto, frente a la formulación de imputación, lo tenemos claro, en ese espacio procesal a la defensa, pues no tienen cabida controversias, ni a la defensa se le otorga el uso de la palabra para ello. Es claro que la solicitud de medida de aseguramiento y las situaciones que determinan la formulación de imputación, pues constituyen una unidad temática inescindible. O sea, las situaciones que determinan la solicitud de formulación de imputación y las situaciones de solicitud de la imposición de la medida de aseguramiento constituyen una unidad temática inescindible. ¿De dónde resulta que las controversias pertinentes que tienen cabida en el artículo 306, en eventos según el caso, pues habrán de mirar si se dieron o no esas situaciones? Cuarto punto. Si bien es cierto, en la solicitud de imposición de medida de aseguramiento y consiguiente imposición de ella, ahí se involucran los fines constitucionales del artículo 308, los cuales son trascendentes y estructurales. No se debe perder de vista que la columna, que el alma y nervio, que la columna vertebral de las controversias pertinentes dice relaciones con las inferencias razonables de adecuación de la conducta a los dispositivos amplificadores del tipo de autoría o participación de la conducta delictiva que se investiga. En lugar de hablar, esto lo tenemos pues planteado en nuestro libro Censura de Indicios en Casación Penal. Hablaremos de inferencias razonables, pero hago el acuño. En lugar de hablar del acuño de inferencias razonables, y sin la pretensión pues de cambiar o de modificar ese lugar común que se haya tallado en el consciente colectivo de jueces, de fiscales y defensores. Como precisión conceptual prefiero emplear la ecuación de inferencia de razonabilidades jurídicas de autoría o de participación. ¿Bajo qué entendido? Bajo entendido que entre lo razonable y las razonabilidades existen diferencias, los cuales, de cara a su solidez o controversias pertinentes, debemos verificar si se ajustan o no acordes con el principio lógico de razón suficiente. Mire este tema, profesor Julio Enrique, usted que es un estudioso y un maestro de la casación penal. Mire lo que le voy a comentar. Cuando no asistimos a la presencia de una inferencia razonable, cuando la inferencia no es razonable, o cuando la inferencia se haya desposeída de razonabilidad jurídica sustancial, de cara a la imputación y a la solicitud de la medida recayente sobre la modalidad de autoría de participación, en lo que realmente se incurre es en un error de raciocinio ilógico. En lo que realmente se incurre es en un error de raciocinio ilógico por desconocimiento del principio lógico de razón suficiente, en donde se involucran razones de hecho y razones de derecho. Cuando en casación penal
y eso usted lo sabe muy bien, profesor Julio Enrique, hablamos de los errores de hecho derivados de falso raciocinio, pues tenemos suficiente claridad en sentido de que quienes incurren en ellos son los jueces en sus sentencias. O sea, son los jueces. El error de hecho derivado de falso raciocinio es una de las modalidades de censura en casación penal. Y en eso tenemos claridad que son los jueces los que incurren en ese error. Pero mire usted esto, Julio Enrique, para sorpresa del análisis, y no es nada nuevo, no me ha faltado, basta simplemente leer, mirar el código. Obsérvese que los fiscales también pueden incurrir en falsos raciocinios, pues el artículo 287 procesal, atinente a las situaciones que determinan la formulación de imputación, les asigna una carga argumentativa de inferencia razonable. Y cuando no cumplen con ella, bien puede afirmarse sin dificultad que incurren en errores de raciocinio, y al incurrir en errores de raciocinio, con ello no solamente se afecta la formulación de imputación, sino también la solicitud de la medida. Ahora bien, este tema de errores de hecho derivados de falso raciocinio, Ana María, doctor Pedro Pablo y doctora Lorena, este es un tema muy amplio y pues por ser tan preciso, esto merece un conversatorio aparte, porque pues ese es un universo muy puntual, bastante amplio, porque allí no solamente se involucra el principio de razón suficiente, sino todos los principios lógicos que gobiernan la inferencia de razonabilidad jurídica, de manera que les dejo a su consideración qué otro día, si pudiésemos hacer esa charla, bajo qué entendido, que es que el tema de la inferencia razonable, o mejor, el tema de las razonabilidades jurídicas, es la columna vertebral del tema de las controversias pertinentes. Bien. Ahí les dejo pues la inquietud. Quinto punto para tener en cuenta. Después de caminar algún tiempo por las entradas, las salidas, los esteros y los recovecos de la teoría del caso, defensiva, yo me atrevo a afirmar que no puede hablarse de teoría del caso o de planteo del caso sin línea jurisprudencial que le preste apoyo a la teoría jurídica que como componente nosotros apostamos a que sea de recibo y aplicación por parte de los jueces en las decisiones en las que interactúa nuestra teoría del caso. En esa medida, como sugerencia, cuando ustedes construyen una teoría del caso, un planteo del caso de cara a controversias pertinentes, pues en lo posible tengan a mano las líneas jurisprudenciales que les puedan servir de apoyo. Como séptimo punto, mojón, entendido como prólogo, debemos decir lo siguiente, que antes de hablar de controversias pertinentes oponibles a la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, necesitamos hablar de la formulación de imputación. ¿Y por qué necesitamos hablar de la formulación de imputación? Porque esta constituye el soporte de congruencia frente a la solicitud de la medida. Pues bien, de entrada, ustedes me lo han escuchado en varias charlas anteriores, dígase, así se siga diciendo lo contrario, que la audiencia de formulación de imputación no es un acto simple de parte
ni es un acto de mera comunicación, como es el mensaje general con el que se ha presentado de manera equívoca en distintos escenarios nacionales e internacionales a este acto procesal. Cuando de entrada afirmamos que no es un acto de mera comunicación, apuntamos a significar que desde luego es un acto de comunicación, pero no de mera comunicación, sino un acto de comunicación sustancial, de efectos sustanciales, que se encuentra arreglado y que obedece a una estructura de exigencias de debido proceso. Miren ustedes, si ustedes leen el artículo 287 bien despacio, la imputación de cargos del 287, antes que un acto de mera comunicación, constituye un acto procesal, pero no un simple trámite, sino un acto procesal argumentativo de carácter sustancial. Antes habíamos llegado simplemente a decir, no es un acto de mera comunicación, sino que es un acto de comunicación sustancial. Pero acá ya le tenemos que hacer otro agregado. No es un acto de mera comunicación, sino que es un acto de comunicación sustancial, pero sobre todo es un acto argumentativo de carácter sustancial, que está imbuido de inferencias razonables y que produce efectos sustanciales. Y como acto comunicativo de carácter sustancial, pues desde luego que se proyecta sustancialmente vinculante como un acto relacional, donde se involucran acción y comunicación, y en donde a través de la comunicación inferenciada razonablemente, se atribuye no la imputación de un nomen juris, no la imputación de un nombre genérico, sino la comisión de una conducta corporal con relevancia penal. En la formulación de imputación se involucra la comunicación imputativa de la acción u omisión de que se trate. Y como acciones u omisiones conscientes y voluntarias, estos se constituyen en los temas objeto de prueba, de investigación y de juzgamiento y de decisiones. Esa medida, la formulación de imputación será funcional y será procedente en la medida en que transcurra por los senderos de las inferencias razonables, o mejor, por los senderos de la razonabilidad jurídica, y no porque a mí se me ocurra, sino porque así lo dispone el artículo 287 de la Ley 906. Hace un ratico pusimos de presente que en el escenario, en el acto de la formulación de imputación, es el primer escenario donde se presenta la teoría del caso de la Fiscalía con sus componentes de imputación fáctica, de imputación probatoria, de imputación jurídica, o mejor, a mí me gusta mucho más el término que utiliza el profesor Leonardo Moreno Holman, profesor de Chile. Es muy posible que en este momento nos esté escuchando. Un saludo para el maestro Leonardo Moreno. Y en vez de hablar de imputación fáctica, el maestro nos habla de proposiciones fácticas, entendidas no como hechos jurídicamente relevantes, sino como conductas jurídicamente relevantes. Y en vez de hablar de elementos materiales probatorios y evidencias físicas, mejor el acuño de acreditaciones probatorias y teoría jurídica. Por tanto, si ya estamos hablando en el escenario de la formulación de imputación
de una teoría del caso con sus componentes. Perdón un momentico. Que me espere abajo porque estoy en una conferencia. Por tanto, si ya estamos hablando en el escenario de la formulación de imputación, de la teoría del caso de la Fiscalía con sus componentes fáctico, probatorio y jurídico, se proyecta con absoluta claridad. Y con el componente de las cargas argumentativas de razonabilidad jurídica o de inferencia razonable, se proyecta con absoluta claridad que la formulación de imputación como acto comunicativo inferenciado razonablemente no se resuelve como un acto de mera comunicación. Pero ahora bien, ¿por qué? Porque la formulación de imputación no se agota con la imputación de un nomen juris, no se agota con la imputación de un nombre genérico o específico. Es claro que en la formulación de imputación se hace mención de la norma o normas jurídicas sustanciales a las cuales se está haciendo atribución, pero allí, con la sola mención de la norma jurídica sustancial de que se trate, no se agota la formulación de imputación. ¿Bajo qué entendido? Que es que la Fiscalía lo que atribuye o imputa no es una mera comunicación. Lo que la Fiscalía atribuye o imputa no es un simple nombre jurídico, genérico, específico. Es elemental. Lo que la Fiscalía imputa es la comisión a título de autoría material, a título de autoría inmediata, de coautoría o de participación a título de complicidad, de determinador o de interviniente de una conducta consciente y voluntaria. Es claro que en la formulación de imputación, sobrado decirlo, ni más faltaba, ¿qué importa el principio de tipicidad inequívoca? ¿Qué importa el principio de antijuricidad material? Y que también importa el principio de culpabilidad. Lo anterior bajo el entendido, pues, que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Lo anterior bajo el entendido de que se haya proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Decimos, importa el principio de tipicidad, importa el principio de antijuricidad material, de lesividad y el principio de culpabilidad. Pero por sobre todo, lo más allá del principio de tipicidad inequívoca, lo que por sobre todo importa no es la descripción típica de la normativa de que se trate. Lo que en realidad importa es la adecuación de la conducta inequívoca al tipo objetivo integral de que se trate, o lo que importa es la adecuación inequívoca de la conducta al dispositivo amplificador de autoría material, de autoría inmediata, de coautoría, de determinador, de complicidad, de interviniente. El alma y nervio de la formulación de imputación no es un nomen juris, no es un nombre jurídico, no es un nombre específico. El alma y nervio de una formulación de imputación no son hechos jurídicamente relevantes, sino conductas jurídicamente relevantes. Y conductas jurídicamente relevantes que se adecúan de forma inequívoca al tipo objetivo de que se trate o al dispositivo amplificador del tipo de que se trate. Visto todo lo anterior
No es necesario, pues, creo que no se necesitan mayores argumentos para seguir sustentando nuestro planteamiento de que la formulación de imputación no es un acto de mera comunicación. ¿Y qué ocurre? Los que siguen considerando que es un acto de mera comunicación, pues bienvenidos, porque si se proyecta en el ejercicio como un acto de mera comunicación, pues se está incurriendo en esos errores justamente de ausencia de hechos jurídicamente relevantes. La formulación de imputación es un acto de comunicación, pero de comunicación sustancial, pero sobre todo de comunicación argumentada. ¿Y por qué de comunicación argumentada? Porque el 287 les traslada a los fiscales una carga argumentativa. Suficiente ilustración para eso. Bien. Fijados los anteriores ejes temáticos, ahora sí entremos al tema. La primera pregunta o reflexión alrededor del tema nos conduce a preguntarnos sobre cuáles referentes de discusión corresponde ligar las controversias pertinentes. La respuesta a esta pregunta nos permite afirmar que las controversias pertinentes nos corresponde ligarlas a la discusión de los aspectos esenciales mediante los cuales se fundamenta la solicitud de imposición de la medida. Segundo, a la discusión frente a la ausencia de requisitos para decretar la medida de aseguramiento de los que se ocupa el artículo 308. En lo que corresponde a los aspectos esenciales frente a los cuales se fundamenta la solicitud de imposición de la medida, la respuesta la encontramos en el artículo 308. La respuesta la encontramos, en el artículo 306, en lo que corresponde a que el fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer la medida de aseguramiento, indicando la persona del delito y los elementos de conocimiento necesarios, subráyense, elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, permitiendo a la defensa la controversia pertinente. Cuando la norma habla de elementos de conocimiento, adviértase que no se trata de cualquier elemento de conocimiento. La misma norma lo subraya, habla de elementos de conocimiento necesarios para sustentar la imposición de la medida de su urgencia. Y la sustentación de la medida de su urgencia se realiza de cara a los criterios de necesidad, de proporcionalidad y de adecuación. Ahora bien, cuando se habla de elementos de conocimiento necesarios de cara a la sustentación de la necesidad, de la proporcionalidad y adecuación de imposición de la medida de aseguramiento, es claro que aquellos con su componente de necesariedad no pueden ser otros que los elementos materiales probatorios, evidencias físicas e informaciones legalmente obtenidas. A mí me llama muchísimo la atención, profesor Julio, que el artículo 306, tanto que se ha discutido que sobre elementos materiales probatorios
sobre evidencias físicas y sobre informaciones, tanto que se ha discutido que ese tema de la discusión de exclusión de elementos materiales probatorios y evidencias físicas que hubiesen sido obtenidas de manera ilícita o ilegal está para el escenario de la audiencia preparatoria. Bueno, en días pasados posteamos en nuestro blog que no es necesario esperar a la audiencia a la audiencia preparatoria para discutir eso. Pero mire, profesor Julio, a mí me llama muchísimo la atención que el principio de legalidad de cara, de licitud y de legalidad, de cara no a pruebas, no de cara a las pruebas, sino el principio de licitud y legalidad de cara a los elementos materiales probatorios, evidencias físicas e informaciones, se haya imbuido en el artículo 308. ¿Cuándo de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente? Ahí está el principio de licitud o de ilegalidad. La primera vez que se habló de eso fue en la 29.416. Pasó por estos deditos. Disculpen la cuña, pero pasó. Allí se habló que conforme a elementos materiales probatorios y evidencias físicas obtenidas a través de actos de investigación ilícitos e ilegales, no era dable proceder a solicitar formulación de imputación y no era dable solicitar imposición de medidas de aseguramiento, y que con elementos materiales probatorios y evidencias físicas obtenidas en actos de investigación ilícitos o ilegales, menos era dable decretar medidas de aseguramiento. Pero hagamos la reflexión al revés. En un Estado constitucional, social y democrático de derecho, como proyecto jurídico-político, ¿será posible formular imputación con elementos materiales probatorios y evidencias físicas obtenidos a través de actos de investigación ilícitos o ilegales? ¿Será posible solicitar medidas de aseguramiento así? ¿Será posible decretarla? Pues claro que lo están haciendo. ¿Y qué dice? Usted acá, en controversias pertinentes, usted eso no lo puede discutir. Usted no puede discutir licitud ni ilegalidad. Señor, espérese a la audiencia preparatoria. Bien, esa discusión la dejamos para otro lado. Bien, conforme a lo anterior podemos decir que los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, conforme a los criterios, insista, o sea, de necesidad, proporcionalidad y racionalidad, de acuerdo con la sentencia C-231 de 2016. Anótenla, ahí está. Es excelente. La C-231 de 2016. Son datos empíricos, materia de evaluación. Y es frente a estos sobre los que recae en primer lugar la controversia pertinente. Primera conclusión. La primera conclusión a la que podemos arribar, sin que eso sea pues ninguna novedad, es: en el sistema acusatorio, ningún fiscal podrá hablar de necesidad, ningún fiscal podrá hablar de proporcionalidad, ni de adecuación de la medida de aseguramiento sin elementos de conocimiento necesario, y de llegarlo a hacer, pues ahí tienen cabida controversias pertinentes. Valga decir, en otras palabras, ¿cuáles son los elementos de conocimiento necesarios que soportan la necesidad? ¿Cuáles son los elementos de conocimiento necesarios que soportan la proporcionalidad? ¿Cuáles son los elementos de conocimiento necesarios que soportan la adecuación? En un sistema acusatorio, todo lo que se diga tiene que estar soportado.
¿Bajo qué entendido? Pues que esos criterios de sustentación no son el libre discurso, no son frases vacías, no son frases huecas que se puedan lanzar al paisaje como simples enunciados. Bien, conforme al anterior podemos afirmar que los elementos de conocimiento con su componente de necesariedad se proyectan indispensables en una doble dirección así. Primero, de cara a la solicitud de imposición de medidas de aseguramiento y también como requisitos para la procedencia del decreto de la medida de aseguramiento. La segunda pregunta que debemos resolver es la siguiente, y sobre esto hay controversia. Sobre cuáles temas tienen cabida, sobre cuáles temas en general tienen cabida controversias pertinentes para oponerse. Miren ustedes lo siguiente. Si entre los requisitos para decretar la medida de aseguramiento se habla de la conducta delictiva, la conducta delictiva que se investiga como posibilidad a título de alguna de las modalidades de autoridad de participación. Y si eso no es nada nuevo para nosotros, entender que la conducta en su unidad constituye aspectos subjetivos y aspectos subjetivos de adecuación, que se conforman por la ecuación de injusto objetivo e injusto subjetivo, o más claramente, que involucra un tipo antijurídico y culpable. Adecuación típica, adecuación antijurídica y adecuación culpable. ¿Bajo qué entendido? Bajo un entendido básico, que al derecho penal no le interesan los autores y partícipes puramente factuales. El profesor Mario Salazar Marín, en su obra Panorama de Derecho Penal, ha insistido muchísimo. Al derecho penal solamente le interesan los autores o partícipes culpables. Pero así no lo hubiera dicho Mario, así no lo hubiera dicho el profesor Mario Salazar. Al derecho penal no le interesan los autores solamente factuales. Al derecho penal solamente le interesan los autores o partícipes culpables. Pero subrayo, así no lo hubiera dicho Mario Salazar. Nosotros tenemos el artículo 9, que no sé si ya se habrá estrenado en sede de formulación de imputación y en sede de solicitud de imposición de medidas de aseguramiento. El artículo 9 no es cualquier norma, es un principio rector, es una norma rectora. En su estructura dice: oiga, señores, la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Y el artículo 12 dice: queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. Pero la erradicación de toda forma de responsabilidad, de toda, digan toda, por favor, repitan, toda queda erradicada, toda forma de responsabilidad objetiva. Y si es toda, pues es toda. Joder, pues dicen los españoles, pues si es toda, pues es toda, tío. Porque si es toda, no puede ser que no es toda. Toda forma de responsabilidad objetiva. Si queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva, ¿a qué nos conduce lo anterior? Que quede erradicada, que no es procedente efectuar imputaciones con criterios de responsabilidad objetiva. 2. Que no es procedente solicitar medida de aseguramiento con criterios de responsabilidad objetiva. Y 3. Que no es procedente decretar medida de aseguramiento con criterios de responsabilidad objetiva. Le dicen a uno: oiga,
Pero es que las discusiones de responsabilidad son escenario del juicio oral. Si en el escenario de la formulación de imputación y en el escenario de las controversias pertinentes para oponerse a la imposición de medidas de aseguramiento se respetan los artículos 9 y 12 citados, se proyecta como una contrariedad a esos principios rectores, que a la defensa no se le permita efectuar controversias, solo se le permite efectuar controversias pertinentes frente a temas de tipicidad, de ausencia de tipicidad y de dispositivos amplificadores del tipo. A su vez, también se proyecta como contrariedad que las discusiones de ausencia de responsabilidad derivadas de causales de justificación, temas de causales de justificación se llaman injusto objetivo, y que los temas de ausencia y culpabilidad no les sean permitidos a la defensa como controversias pertinentes bajo la ficción de que esas discusiones de exclusiones de antijuridicidad y de exclusiones de responsabilidad del artículo 32 se hayan reservadas para el juicio oral. Discúlpenme, yo todavía no termino de entender cómo a la defensa técnica se le puedan imponer vetos en los ejercicios de controversias pertinentes. Y todavía no se termina de entender cómo es que el defensor, al oponerse a la imposición de medidas de aseguramiento, se le diga, vea defensor, usted aquí solamente puede hacer controversia respecto de los temas de tipicidad, ausente de tipicidad, dispositivos amplificadores del tipo. Si usted va a discutir ausencia de tipo subjetivo, ausencia de antijuridicidad, váyase para el juicio oral y espérese para el juicio oral. Le digo, oiga, ¿por qué no me muestran esa norma? ¿Por qué no me muestran la norma que diga, mire, usted aquí no puede alegar exclusiones de tipo subjetivo, usted aquí no puede alegar exclusiones de antijuridicidad, usted aquí solamente puede alegar un pedacito? Discusiones de tipo objetivo, de ausencia de tipo objetivo, discusiones de ausencia de dispositivos amplificadores del tipo. Vuelvo e insisto, al derecho penal, de principio a fin, desde el principio a fin, no le interesan los autores o partícipes puramente factuales. Al derecho penal le interesan son los autores o partícipes culpables en escenario de formulación de imputación, en escenario de solicitud de medida de aseguramiento de presuntamente culpables. Y vuelvo y repito, no porque lo hubiese dicho Mario Salazar en su monumental obra Panorama del Derecho Penal. Así lo tiene el artículo 9 y hasta, bueno, son las 3:02 de la tarde y hasta donde tenemos noticia no lo han derogado. Y dice la norma, la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Y lo mismo dice la culpabilidad. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. A las 3:02 de la tarde todavía no han derogado esa normativa. Pero bueno, se sigue como práctica que el defensor tiene vetos en materia de controversias pertinentes en esos temas en los que acabo de mencionar. Bien. Ahora sí vamos a las controversias pertinentes en concreto. Ocupémonos de los aspectos de carácter objetivo que tienen cabida como controversias pertinentes por parte de la defensa técnica. También lo puede hacer el Ministerio Público para oponerse a la imposición de una medida de aseguramiento y las cuales se derivan de los requisitos del artículo 308.
Si leemos con detenimiento, esto no es ninguna novedad, ustedes lo tienen pues muy claro, lo tienen demasiado rayado los defensores públicos con esa práctica tan enorme que tienen en los tableros adversariales. Pero miren ustedes, si leemos con detenimiento en forma pausada el artículo 308, que trata de los requisitos para decretar las medidas de aseguramiento, aquí se advierte sin dificultad que esta norma comporta un requisito estructural condicional o condicionante. Valga decir que tiene cabida decretar medidas de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencias físicas recogidos y asegurados de la información legalmente obtenidos se puede inferir razonablemente pitititita en ese horizonte indiscutible. En ese horizonte es indiscutible que el artículo 308 comporta un requisito estructural condicional o condicionante, establecido como cuando de se puede inferir razonablemente que, al cual le podemos dar una lectura y alcance de siempre y cuando que. A partir, pues, de ese requisito estructural condicionante, nos podemos acercar a los eventos en los que no se cumple con ese cuando de se puede inferir que, entre los cuales destacamos los siguientes aspectos a saber. Primero, a poner de presente ante el juez de garantía que el conjunto de argumentos utilizados por el fiscal en la solicitud de imposición de medida de aseguramiento y mediante los cuales atribuyó un dispositivo amplificador del tipo a título de autoría o de participación, no se configura como inferencia razonada deductiva, no se configura como razonabilidad jurídica deductiva, a través de la cual se hubiera visibilizado, se hubiera puesto de presente, se hubiera presentizado la conducta de autoría material, la conducta de autoría mediata o la conducta de coautoría. Sea la oportunidad para volver a recomendar nuestra amada 29.221, profesor Julio, la mamá de las jurisprudencias, la 29.221, 2 de septiembre de 2009. Los que no la tienen, ténganla, léanla varias veces, encuadernenla, que les va a servir como hoja de ruta. De aquí hasta cuando la cambien, y hasta el momento no han podido cambiarla. No obstante que siguen hablando de la coautoría impropia. Frente a eso podemos hacer algún día una charlita para demostrar cómo ese acuño de coautoría impropia constituye una falacia. Me envía la jurisprudencia. No se configura como inferencia razonada la conducta de autoría material, de autoría mediata, de coautoría, de complicidad, de determinador, de interviniente. Y que por el contrario, esa imputación solamente se hizo a título de enunciado conjetural basado en suposiciones sin acreditaciones probatorias. Primer capote para hablar con disculpas para los que son antitaurinos. Primer capotazo. Segundo, a poner de presente, ya habíamos hablado que la formulación de imputación
es un acto de comunicación sustancial imbuida de una carga argumentativa de inferencia razonable. O sea, la comunicación tiene que ser una comunicación argumentada. El 287 así lo establece. Poner de presente que cuando el fiscal efectúa una implantación de la modalidad de autoría o de participación, incluyó en un falso raciocinio, o hizo de sofismo, o hizo de falacias lógicas o falacias materiales, que lo llevaron a deducciones, a conclusiones, a imputaciones jurídicas desacertadas, las cuales no se seguía, no se derogaba, no se concluía, no se justificaba, no se quitó la autoría material, la autoría inmediata, la autoría, la clasicidad determinada. Aquí el profesor Julio empezó la derrota camino hacia niveles donde debemos llevar un suficiente tanque de oxígeno. Vuelvo a la pregunta cuando empezamos nuestra charla. Cuando no, si hay una carga argumentativa de inferencia razonable, cuando no asistimos, cuando hay una inferencia no razonable, cuando no hay razonabilidad jurídica a lo que asistimos, es un error de raciocinio. Y es claro, sí, ya lo habíamos dicho, si pretendemos monitorear ese ángulo de la inferencia razonable, que se haya incrustado en el concepto de jueces, fiscales y asesores, desde la perspectiva del real y simbólico del lenguaje, desde la perspectiva real y simbólico de las palabras significan. Consideramos que la inferencia a la inferencia de autoría y participación no se la debería calificar de razonable, toda vez que lo razonable significa lo sensato, lo moderado, lo prudente, lo reflexivo, incluso en materia comercial. No se habla de lo razonable, del precio razonable, un precio y ajustado. En general, la argumentación es mucho más puntual a hablar, no de diferencias razonables, sino de razonabilidad jurídica. Pero bueno, no vamos a cambiar eso, porque eso ya está enchufado acá. Pues bien, cuando asistimos a una inferencia que no es razonable, o mejor, cuando asistimos a un ejercicio carente de razonabilidad jurídica en la formulación de imputación, lo que se encontraría es el principio de razón suficiente, el principio lógico de razón suficiente. Y en ese principio lógico de razón suficiente se involucran las razones de derecho y las razones de derecho. O mejor, razonabilidad de derecho. Razonabilidad de derecho. Que es necesario tener en cuenta que en el tablero adversarial todo lo que se afirme como implantación jurídica y con conciencia de solicitud de poner en desplazamiento, pues debe estar fundado en elementos de conocimiento necesario, con las calificaciones probatorias y lo que hará de falsos, de pasos falsos, de razonabilidad de hecho, pues para nada necesitar la planificación de argumento diferenciado. En otras palabras, la inferencia razonable, o mejor,
la inferencia de raras. La inferencia de razonabilidad jurídica, o si se quiere, la inferencia que arriba a razones de derecho, nunca se agota, nunca se cumple, nunca se resuelve, nunca se satisface, solo a través de enunciados jurídicos y para de contar. Por el contrario, cuando el principio lógico de la razón suficiente, la razón de hecho, la razonabilidad de derecho, se fortalece en la razonabilidad de derecho y se resuelve como inferencia soportada conforme a los elementos de conocimiento necesarios que tocan con un discurso aplicable a la autoridad participación. Conforme al principio de razón suficiente, principio razón suficiente, queremos significar que la fundación de la expresión consciente sobre el derecho de reglamento no se agota, ya lo habíamos dicho, con las limitaciones no jurídico de la interpretación jurídica que se trata, sino que debe estar apoyada en la razón de derecho que visualizan que cuando siempre se presente no hechos jurídicamente relevantes, sino la conducta jurídicamente relevante. Mire, que sigue refiriendo, ya hemos hablado del principio lógico de la razón suficiente. Y eso es una maravilla de forma de la pasión, por eso es que nos apasiona tanto. El principio lógico de la razón suficiente no nos desofículos solamente para irnos en casación y narrar en el derecho de todo el falso raciocinio por desconocimiento del principio lógico de la razón suficiente. Ese principio lógico de la razón suficiente también es útil para utilizarlo como propuesta cuando asistimos a una formulación de imputación en lugar de transitar por la comunicación diferenciada razonablemente, transitó por la comunicación desposeída de inferencias razonables o de desposeída de razonabilidad jurídica. Vaya, la formulación de imputación no es un acto de mera comunicación. La formulación de imputación es un acto de comunicación sustancial, pero es un acto de comunicación sustancial comunicado como argumento diferenciado razonablemente. El 287 como una carga argumentativa de diferencia razonable. Y si está allí, pues bueno, es bueno decir que la acción allí como un celebrado para elaborar el 287, sino que es un elemento estructural. Y eso es motivo para que nosotros hagamos cosas también. Otra vez, a poner del presente fiscal en la imputación jurídica, ya lo habíamos dicho. La jurídica de la ecuación típica de desesperar. Habíamos hablado de abrir participación. A poner del presente el fiscal en la imputación jurídica de la ecuación típica de que se trate, incurrió en falso raciocinio, en el uso de las ideológicas o materiales. A poner del presente la ausencia de adecuación de la conducta a título de autoría, a poner presente la ausencia de adecuación de la conducta a título de autoridad, a poner presente la ausencia de la conducta a título de autoría, o a título de confianza, o a título de determinador, o a título de imputado con el a ver, la autoridad inmediata, la autoridad material
no es una palabrita. La esencia de la teoría material es el dominio del hecho. Aquí no vamos a hablar de dominio del hecho, pero es el dominio del hecho. ¿Qué se entiende por dominio del hecho? Pregunta preparatoria que no veníamos nosotros en el estudio en nuestro país. Compañero, ¿qué entiende usted por dominio del hecho? ¿Qué entiende por la ausencia de dominio del hecho? Esta es la descripción. Autoridad inmediata, el análisis de la autoridad inmediata, es el dominio de la voluntad de atrás, que a través de descifrar la consigna o la instrucción del narrador involucra a un instrumento. Y la esencia de la autoridad la encuentran en la 29.221. Y la ausencia de la conducta del determinador también la encuentran en la 29.221. Y el alma interior de la conciencia, vamos, pues decimos ahora de derecho canal. Pero, 29.221. Tendré yo que tener la realidad conservada para decir el no, para decir la controversia. Frente a decir, aquí no hay dominio del hecho, aquí no hay dominio de la voluntad, aquí no hay coautoría. Por ausencia de dominio funcional de los hechos y por ausencia de actos de reflexión o aquí no se presenta la discusión, la conducta del determinador o aquí no se presenta la conducta del determinamiento. Les repito, si yo le digo, profesor Julio, usted es autor de pues que es autor. Y usted me dice, bueno, ¿qué? Pues que es autor. Pues yo dice, para que porque es que autor y porque ya está en el colegio. Y usted tendría sencillamente, pues que eso está en el mundo, no me ha dicho nada. Usted solamente me ha dicho, yo soy autor, pero no me ha dicho que yo soy autor, pero no me ha dicho por qué soy autor. O sea, usted le dijo usted es determinador. Sí, determinador, porque es determinador. ¿Y por qué determinador? Porque es determinador. ¿Y por qué lo determinó? Porque ya se lo dije. La figura del determinador tiene una estructura de conducta entre el sujeto determinado y el objeto determinado. Y se trata de la tiempo de relación. ¿Y cuál fue la modalidad de determinación que interviene? Vaya a la escuela en el código. Aquí no es. A poner de presente que conforme los elementos materiales para la prioridad de identificación y clases con la fiscalía, la conducta está ejecutivizada. Hagan así, digo yo en las clases. Hagan así. No se adecua a la voluntad material. No se adecua a la autoridad inmediata. No se adecua a la autoridad, sino que se adecua a la conciencia. Hay eventos en que se hace una formulación, puntuación consciente, son procedimientos independientes de la autoridad. Pero los elementos de la metodología científica, lo que hay en ese evento puede ser no es la conducta del cuerpo y la conducta política. La una profesora también. Hoy la alumna ya que no se les elementos materiales no montan a la teoría mediática, montan a la teoría o no montan a la teoría mediática, sino que montan a la conciencia. Miren ustedes que este escenario de profesores prominentes puede ser cuando así es como el primer ejercicio del juicio laboral. Algunos dirán, pero yo me creo que ya estoy poniendo el presente de los horrores a la ciudadanía. Bueno,
cada válida esa supresión de manera muy particular, pero a mí particularmente me gusta poner sobre la mesa todo relajado, así me hace sentir, pero cuando estoy haciendo discusiones de que conforme los elementos de los laboratorios, evidencias físicas no apuntan a la teoría, sino que apuntan a la complejidad. Yo ya estoy intentando medidas de la caracterizada. Yo ya estoy intentando una noción de la característica. Si la formulación de imputación es una método de aplicación sustancial, mis controversias también tienen que ser controversias pertinentes en proyección sustancial, en proyección sustancializadas. A poner de presente que los elementos fáctico-probatorios no se recogen en la imputación jurídica del tipo objetivo imputado. Esto es simplemente un desarrollo del principio no de tipicidad inequívoca, sino del principio de adecuación inequívoca de la conducta. Lo fáctico se tiene que recoger en lo jurídico. Cuando lo fáctico no se recoge en lo jurídico y yo atribuyo lo jurídico, sencillamente estoy incurriendo en una indebida aplicación y es posible que esté hablando de una falta de aplicación. Miren ustedes cómo este escenario de controversias pertinentes, cuando uno tiene una mirada holística, ya están mirando hacia adelante una violación directa de la ley sustancial por indebida aplicación de la ley sustancial. Cuando lo fáctico no se recoge, cuando la imputación fáctica no se recoge en la imputación jurídica, y a pesar de que no se recoge en la imputación jurídica, le atribuyen, le imputan y le decretan medidas de aseguramiento, ¿en qué escenario estamos? En un escenario de una indebida aplicación sustancial, así sea de manera provisional. Y estaremos mirando indebida aplicación y falta de aplicación. Desde ya estamos jugando con la casación penal. A mejor de poner de presente que las conductas jurídicamente relevantes, incluidas sus acreditaciones probatorias, no se adecúan, no se recogen en la estructura descriptiva del tipo objetivo en materia de imputación jurídica, sino en otra descripción típica menos gravosa. ¿Esto qué es? Ni más ni menos, profesor Julio. Esto es indebida aplicación de una norma sustancial y falta de aplicación de una norma sustancial. O mejor, indebida imputación de una norma sustancial y falta de imputación de otra norma sustancial menos gravosa. Sigamos a poner de presente la ausencia de adecuación de la conducta al tipo de agravante genérica o específica atribuida. En igual sentido, en materia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento del dispositivo amplificador del agravante genérica o específica, tampoco se agota con el nomen juris. Necesito elementos de conocimiento necesarios que la soporten y necesito que la conducta se adecue al agravante genérica o específica. Cuando eso no ocurre, estoy ante la indebida aplicación sustancial de un agravante. Y en escenario de formulación de imputación, estoy ante la indebida imputación de un agravante. Y pues puede haber un atenuante o falta de aplicación de un atenuante. A poner de presente la concurrencia, conforme a los elementos de conocimiento necesarios, la concurrencia de una atenuante genérica o específica de la conducta. Sigamos a presentizar. Aquí, este es un tema polémico, pero aquí lo vamos a lanzar. A presentizar la existencia de aspectos que niegan la imputabilidad y ubican al imputado en situaciones de inimputabilidad. Si bien es cierto, este es un tema de prueba pericial, este es un tema de dictamen pericial,
mediante el cual se establezca por el perito que usted al momento de la conducta incurrió en una imputabilidad permanente o transitoria, no eso dice para que de los elementos materiales probatorios y evidencias físicas, así no esté el dictamen policial, pero si están proyectando situaciones que niegan la imputabilidad, me parece que cabe lugar. Alegar, no señor, eso no lo puede ser así porque eso es un tema de dictamen pericial. Listo, me quedo callado, obedezco. Ahora bien, como se trata, atención a lo que les voy a decir, como se trata de discusiones de injusto objetivo, lo voy a leer muy despacio, como se trata de discusiones de injusto subjetivo, o mejor, como se trata de discusiones alrededor del tipo objetivo, o sea, discusiones alrededor del injusto objetivo. Es claro que las controversias pertinentes también se pueden orientar a poner de presente la existencia negativa de la antijuridicidad proyectada en una causal de justificación, y tratándose de estas controversias pertinentes, pues considero que bajo ningún argumento podrá afirmarse que esas controversias relativas a la existencia negativa de la antijuridicidad se hayan reservadas para las decisiones del juicio oral. Lo que ha hecho Carrera es que las discusiones de tipo subjetivo, quieto Margarito, quieto Margarito, aquí usted de eso no puede hablar, tiene que irse al juicio oral. Bueno, me pregunto, ¿cómo que no puede hablar? ¿Y por qué? Porque yo se lo dije. Bueno, sí, yo sé que usted ya me lo dijo con mucho respeto, pero muéstreme la normita donde yo no puedo hablar de eso. No, se hizo Carrera que las discusiones del artículo 32, sobre todo en tema de exclusión de tipo subjetivo, o mejor, de injusto subjetivo, solamente pueden darse en el juicio oral. Sí, solamente pueden darse en el juicio oral. Vuelvo y repito, muéstrenme la norma que diga que solamente se puede dar en el juicio oral. Ya, hagamos caso. Pero cuando se trata de discusiones que ponen de presente la existencia negativa de la antijuridicidad, y si los temas de antijuridicidad son temas de injusto objetivo, pues es claro que también tienen cabida como controversias pertinentes en este escenario del artículo 306, y pues yo no sé, alguna vez se pueda decir, váyase para el juicio. Yo les voy a contar algo que me pasó, y fue lo siguiente. Voy a leer la norma, voy a por acá. Estábamos en una formulación de imputación, era de un homicidio culposo. ¿Dónde está el homicidio culposo? El homicidio, feminicidio, circunstancias, homicidio culposo, 109. Estábamos en un escenario de formulación de imputación de un homicidio culposo, y vino la formulación de imputación del homicidio culposo, y era un tema de un homicidio culposo agravado. Llegó el escenario de las controversias pertinentes, y mis ejercicios de controversias pertinentes apuntaban a la exclusión del componente culposo, o sea, a la exclusión de la infracción a deberes objetivos de cuidado, a plantear que el componente culposo no se daba. Cuando yo empecé mi intervención,
un señor fiscal intervino y le dijo al señor juez pues, que yo estaba haciendo discusiones de culpabilidad que no estaban reservadas para ese escenario las controversias pertinentes. Y el juez me dijo, qué pena, doctor Pavón, pero usted aquí no puede hablar de los temas subjetivos de culpabilidad culposa, porque eso está para el juicio oral. Le dije, bueno, ¿y cómo así? ¿Por qué? Dijo, pues porque está para el juicio oral. Y le dije, bueno, yo voy a ser obediente en lo que usted me acaba de decir, pero permítame leer la norma. Permítame leer la norma del tipo objetivo para que resolvamos si este tema de ausencia de las infracciones a deberes objetivos de cuidado es un tema de culpabilidad o es un tema de tipo objetivo. Yo proceda. Yo le dije, homicidio culposo, el que por culpa matare a otro. Ese tema por culpa matare a otro, ¿es una discusión de culpabilidad o es un tema de tipo objetivo? Pregunta preparatoria. 2. Si hablamos del homicidio preterintencional, el que preterintencionalmente matare a otro, ¿es una discusión de tipo objetivo? ¿El componente de preterintención? ¿O es una discusión de tipo subjetivo o es una discusión de culpabilidad? El homicidio por piedad. Miren ustedes que el homicidio por piedad también es una discusión de tipo objetivo, piedad o no piedad. Y pues claro, la gran mayoría de los tipos penales dice el que matare a otro incurrirá en la pena de tanto a tanto. No dice la palabra dolo. Es que eso ya está superado hace rato. Que el dolo y la culpa y la preterintención no son expresiones de culpabilidad, sino que hacen parte de la acción y que la acción está en el tipo penal. Pero no, cuando usted se va a discusiones de ausencia de dolo, lo mandan para el juicio oral. Vuelvo y repito, las discusiones a poner de presente a la existencia negativa de la antijuridicidad es un escenario de controversias pertinentes. Otro punto. No se sigue, el no se sigue, el no se deriva, el no se quitur, el no se concluye, el no se justifica, que es el tema de nuestra obra. También tiene cabida como controversia pertinente de cara a autoría material, autoría mediata, coautoría, complicidad, determinador e interviniente. A poner de presente, controversia pertinente, a poner de presente que la imputación jurídica del dispositivo amplificador a tipo de autoría de participación no se deriva de la imputación fáctica ni se deriva de los elementos materiales probatorios. Pongámoslo esto en cristiano. No se deriva de los hechos jurídicamente relevantes ni de las acreditaciones probatorias. O mejor, no se deriva de las conductas jurídicamente relevantes y de las acreditaciones probatorias. No se deriva de las evidencias físicas, no se deriva de las informaciones legalmente obtenidas. ¿Y qué ocurre? Al no derivarse, eso puede llegar a conducir a una indebida aplicación sustancial. Vuelvo y repito, en la imputación de la modalidad de autoría y participación y consiguiente solicitud de imposición de medida de aseguramiento no se resuelve con la simple mención, con la simple razón de derecho.
no se resuelve con el simple enunciado del nombre jurídico, autor material, coautor, cómplice determinado. Es claro que la modalidad de autoría o de participación por la que se solicitan medidas de aseguramiento debe darse fundada, razones de hecho, debe darse soportada en elementos de conocimiento necesaria, valga decir, en acreditaciones probatorios. Y si de estas no se deriva, no se desprende, no se sigue, no se concluye, no se justifica, non sequitur, la autoría o participación imputada, es claro que no es dable imputar. Elemental. Oiga, profesor Julio, el non sequitur, no se sigue, no se deriva, no se siga, no se concluye, no se justifica, non sequitur es un falso raciocinio. Ahora pongámoslo al revés. Si de los elementos materiales probatorios y evidencia física no se sigue, no se deriva, no se desprende, no se sigue, no se concluye, no se justifica y no se quita la autoría de participación, ¿es dable formular imputación? ¿Es dable solicitar medidas de aseguramiento? ¿Es dable decretar medidas de aseguramiento? Pues pregunta preparatoria, pues es claro que no. Si no se sigue, si no se deriva, si no se desprende, si no se concluye, si no se justifica, si non sequitur, pues non sequitur es no siga, no impute, no solicite y no decrete. El non sequitur es el no se sigue, el no se deriva, el no se... Ya se me hizo un trabalenguas hasta mi propio libro. El no se deriva, el no se desprende, el no se sigue, el no se concluye, el no se justifica, el non sequitur es un error de raciocinio, derivado de falso raciocinio. Miren ustedes la gran importancia de la inferencia razonable del artículo 287. Mire todo lo que puede dar, mire todo el juego jurídico sustancial y controversias que nos da el artículo 287. Cuando leemos con detenimiento, a poner de presente ante el juez de control de garantías que la adecuación de la conducta a la estructura del tipo por el cual se solicitó no se refleja de los elementos materiales, no se refleja de las evidencias físicas, no se refleja de los hechos jurídicamente relevantes, no se refleja de las acreditaciones probatorias, y si no se refleja la adecuación de la conducta a la estructura del tipo objetivo, a lo que eso puede conducir es a una indebida aplicación sustancial. Me dice Lorena que en 10 minutos damos por concluido. Bien, ya voy acá. A presentizar la incongruencia entre la imputación fáctica y la jurídica. Observen ustedes que entre la formulación de imputación y la solicitud de medidas de aseguramiento puede haber incongruencia. Bueno, a presentizar la duda probatoria, a presentizar la doble incriminación de la cosa juzgada, a presentizar la prescripción de la acción penal, a presentizar la irregularidad generadora de nulidad derivada de la ausencia de hechos jurídicamente relevantes, a presentizar que la formulación de imputación se hizo conforme a imputaciones ambiguas, inciertas, indeterminadas o anfibológicas respecto del tipo objetivo, respecto del tipo subjetivo, respecto a los dispositivos amplificadores del tipo de autoría de participación y respecto a los delitos conexos. Yo les quiero remitir al radicado 24.685 del 8 de mayo de 2008. ¿Aló? ¿Están ahí?
¿Aló? ¿No los veo? Acá estamos. Ah, bueno. Mire, Julio, profesor Julio, mire usted esto. Usted ya la conoce, la 24.685 de 2008. Esa sentencia, 24.685, habló de que ni la imputación ni la acusación tolera hechos e imputaciones ambiguas, inciertas, determinadas, ni anfibológicas. No anfibias, no, anfibológicas. Y en el evento de estar ante imputaciones ambiguas, inciertas, indeterminadas y anfibológicas respecto al tipo objetivo, tipo subjetivo, dispositivos amplificadores de autoría y participación, delitos conexos y agravantes, eso genera nulidad. La 24.685, la jurisprudencia, la que conocemos, reiterada, ya suficiente, ha insistido mucho en la nulidad por ausencia de hechos jurídicamente relevantes. Pero no pierdan de vista que no es solamente generadora de nulidad una imputación o una acusación con ausencia de hechos jurídicamente relevantes, sino cuando los hechos jurídicamente relevantes los proyectamos ambiguos, inciertos, indeterminados y anfibológicos respecto del tipo objetivo, tipo subjetivo, dispositivos amplificadores del tipo, agravantes, atenuantes. 24.685, léanla, por favor. Hasta donde tengo noticia, se habló por primera y única vez de eso, en punto de imputación y acusación. Esa 24.685 tuve el honor de degustarla cuando era maestro auxiliar con Jessy Ramírez. Bien. Falta un poquito, pero yo creo que ha sido suficiente. Mucho champús epistemológico para una tarde. Tenía yo miel de abeja y agua de tomillo, aquí no me la tomé. Creo que ha sido suficiente, profesor Julio, de manera que le cedo el uso de la palabra para lo que usted considere me vaya a hacer controversia pertinente. No, maestro, muchísimas gracias, de verdad. Quiero decirle que finalmente se conectaron más de 1.000 personas, como lo habíamos previsto. Alcanzamos a llegar a un pico de 1.026, 1.028 personas conectadas, defensores públicos de todo el país. Estamos muy contentos por eso. La acogida que han tenido estas barras académicas nacionales, estas de la regional Magdalena, han sido maravillosas. Quiero decirles que ya llegamos a 25.000 personas desde que empezamos con este modelo. Ya llegamos a los 25.000 personas que han asistido a nuestras barras. Y eso pues nos pone muy contentos. Alguna persona decía ahí, hombre, sí, 1.000 defensores públicos, ¿y cuántos defensores públicos están enfermos? Yo dije, hombre, sí, una cosa es la academia, lo cual desde ningún punto de vista quita la humanidad que tenemos. Por supuesto, la dirección y quien les habla más aún, pues estoy muy preocupado por la salud de los defensores públicos. Estoy muy preocupado por la salud de los profesionales administrativos y de gestión que también están pasando por estos eventos. Yo lo viví en primera persona y yo sé que esto, como lo he dicho en otros lados, esto no es una gripa y por supuesto, yo les digo aquí a todos hoy en este momento, son las casi 4 de la tarde, todos los días, pues cada quien cree en lo que puede creer. Yo soy una persona creyente y todos los días, créanme, estoy orando por las personas que a mí me ponen de presente. Todos los días me escriben, mire, esta persona está en la UCI, este compañero defensor, esta PAG, el esposo de una PAG, etcétera. Yo trato incluso de escribirles, se los digo acá, qué pena, doctor Germán y doctor Pedro, para no comentarlo, pero pues se me hizo pertinente, hablando de pertinencia, pues porque leí algunos comentarios en redes sociales.
Todos los días escribo yo a todas las personas que están pasando por esto, a la mayoría de ellas yo les escribo un mensaje todos los días preguntando por su salud, porque repito, yo sé qué es lo que se siente en esto. Hermana es testigo de cuando hablamos la primera vez y tuvimos la posibilidad, lloramos juntos cuando hablamos después de todo esto. Bueno, entonces por supuesto que nos interesa y por supuesto que estamos muy preocupados por eso. ¿Pudiera hacer algo más? Hombre, yo lo he dicho, si se puede, claro. Hacemos lo que humanamente se puede. Entre tanto, la oración y el cuidado por todos y el cuidado para todos. Yo quiero agradecerle mucho, maestro, por haberlo escuchado. Es una temática que me encanta, sobre todo porque diariamente nuestros queridísimos defensores públicos están afrontando en esas audiencias preliminares de formulación de imputación y posterior imposición de medidas, solicitud de imposición de medidas de aseguramiento, estas controversias. Todos los días lo hacen. Y en clase también lo hemos dicho. Hombre, ese cuentico de que la imputación es un acto de mera comunicación debe ser reevaluado. Es un acto de comunicación sustancial, como bien lo dijo. No solamente por aquello de los hechos jurídicamente relevantes, sino que esto es previo a ese requisito material que tiene la imposición de una medida de aseguramiento, la inferencia de autoría o participación. Al respecto, por supuesto que usted lo dijo y lo habló 3 veces, esa sentencia 29.221 de septiembre del año 2009, el magistrado ponente, el doctor Jessy Ramírez Bastidas, pero el autor material es quien aquí nos acompaña, es especial para este tipo de controversias, sobre todo en lo que tiene que ver con la coautoría. Para quienes no la recuerdan, es cuando retomamos aquel caso del campanero, y después de un excelente análisis se determina por qué razón un campanero no es un verdadero autor, sino un cómplice. Bueno, maestro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a escuchar unas preguntas. Esto está, pues imagínese usted, 1000 personas y más o menos 100 preguntas, doctor. Obviamente no vamos a abusar de su tiempo, pero son maravillosas, la mayoría de ellas. Entonces, Lorenita, muchas gracias. Siempre gracias, y seguimos avanzando y Dios nos proteja. Te dejo la inquietud de la charla de falso raciocinio para cuando la consideren. Perfecto, maestro. Claro que sí, doctor. Tenemos planificado hacer una especie de un conversatorio con 3 o 4 personas con las cuales hicimos en alguna oportunidad un seminario, un diplomado, doctor Pavón, sobre ese punto exclusivamente, sobre el falso raciocinio. Y pues obviamente ya solo cuadrar a los otros 2 compañeros para hacer de esta manera algo un poco distinto a una conferencia magistral, más bien un pimponeo, como lo hicimos aquella noche. Una pregunta, ¿cómo se sintió doctor Pedro Pablo en este popurrí? Excelente, pues contento, agradecido de su presencia en primera barra académica que asisto aquí a la Defensoría. Ha sido un placer para mí y bueno, ya quedé encantado y estaré asistiendo con la frecuencia que nos los permita la virtualidad. Desafortunadamente ya me tengo que despedir. Ahora entramos a una reunión que nos acaban de convocar del despacho del defensor. Sí, señor. Debe haber pasado algo urgente que necesitamos conocer, así que, maestro, nuevamente muchas gracias. Espero que nos volvamos a ver. Doctor Julio, qué bueno que nos hayamos podido saludar y de corazón estoy con usted, muy sentido, el corazón compungido con lo que está pasando en el país, con nuestros compañeros de trabajo que desafortunadamente nos están abandonando, y aquí lo único que necesitamos es de verdad la oración, la fe y solicitar la misericordia del Señor, porque solamente eso es lo que nos puede ayudar a salir de estas circunstancias tan dolorosas y tan tristes. Un saludo especial para todos y bueno, ya tendremos otra oportunidad de encontrarnos. Doctora Lorena, doctora Ana María Bamón, muchas gracias por su asistencia y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, doctor Pedro Pablo. Ya nos vemos en la reunión. Sí, señor. Listo, Lorena. Gracias, maestro. Yo con respeto me retiro. Tengo
reunión urgente con el señor defensor. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Julio, doctor Pedro, mi querida doctora Ana María. Doctor Germán, le cuento que tenemos muchísimas preguntas para hacerle porque la gente está bien inquieta. Quiero agradecer a todos los defensores públicos que se han conectado desde las diferentes regionales de Magdalena, Atlántico, Cesar, Guajira, Sucre, Córdoba, Baupés, está norte de Santander, Bogotá, Santander, Bucaramanga, tenemos Tolima, tenemos Meta, está todo el país aquí, Valle, Antioquia, está todo el país aquí hoy reunido con el caminante. Entre la doctora Ana María Bahamón y yo vamos a ir haciendo las preguntas porque la verdad son muchas y el doctor Germán pues nos va diciendo con cuánto tiempo usted dispone para poder resolver estas pequeñas inquietudes. Usted nos avisa. La primera que tenemos, vamos acá a ir leyendo en el mismo orden, es de la doctora Francia Guerrero de la Unidad 15 Regional Bogotá. Ella pregunta, la jurisprudencia de las Cortes ha recalcado el hecho de que la medida de aseguramiento puede imponerse cuando exista inferencia de autoría o participación. La pregunta es, ¿esta inferencia riñe con el tema de la responsabilidad objetiva, toda vez que ese debate que generalmente se da en el juicio oral? No hay ninguna riña con la responsabilidad objetiva. Todo lo contrario, está haciendo una inferencia razonable que está soportada en el principio de razón suficiente, ecuación razonabilidad de hecho y razones de derecho, de cara a la imputación de la autoría o la participación de la modalidad de que se trate, pues desde luego de la conducta delictiva, de lo que está haciendo uso es de hacer una formulación de imputación y solicitud de imposición de medidas de aseguramiento, no con criterios de responsabilidad objetiva, ni conforme a que la causalidad jurídica por sí sola basta para la imputación jurídica del resultado. No. Síntesis, no. ¿Por qué? Cuando usted hace uso del principio de razón suficiente, no está utilizando criterios de responsabilidad objetiva. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cómo me están escuchando, Lorenita? ¿Bien? Perfecto, perfecto. Mil gracias. Bien. Doctor Germán. El doctor Gustavo Adolfo Aguilera Becerra. Se escucha entrecortado, Ana. Ana, ¿me estás escuchando? ¿Qué medida por mí te escucho? Haz la pregunta porque tengo mala señal. ¿Puedes hacer la pregunta? Ok. ¿Se puede? Sí, habla porque está mala la señal. Perfecto. Pregunta Gustavo Adolfo Aguilera Becerra. ¿Se puede imponer medida por un delito más grave cuando se desprende de los hechos que se presentan en la imputación? ¿Se puede imponer medida por un delito más grave? Se puede imponer medida por un delito más grave cuando se desprende de los hechos que se presentan en la imputación. Es que yo no sé si es que está como la formulación de la pregunta la veo un poco difusa. Si el delito más grave se desprende de los hechos jurídicamente relevantes y esos hechos jurídicamente relevantes o conductas jurídicamente relevantes permiten hacer una imputación de un delito grave, pues es que yo no quiero contrariar la formulación de la pregunta.
Le pedimos entonces al doctor Gustavo Adolfo Aguilera que reformule la pregunta para poderla volver a hacer. Entonces pasamos con la siguiente. Jorge Rojas pregunta, si en los artículos 287 del Código de Procedimiento Penal y 308, requisitos para la imposición de medidas de aseguramiento, ¿cómo puede oponerse la defensa en forma racional y jurídica cuando, como sabemos, la defensa no puede aportar elementos de prueba para controvertirlos y en consecuencia debe asumir los argumentos expuestos por la Fiscalía? Las discusiones de tipo, mire, es que interesante la pregunta. Las discusiones de ausencia, las discusiones de tipo objetivo, de ausencia de adecuación al tipo objetivo, de ausencia de la adecuación de la conducta al dispositivo amplificador, de autoría, de participación, en fin, usted las puede hacer con los mismos elementos materiales y probatorios que ofrece la misma Fiscalía. El fiscal, si usted mismo lo ha dicho, y lo dice el mismo artículo 287, es con elementos materiales probatorios, evidencias físicas, de las cuales hace uso el fiscal, y de la información legalmente obtenida. El condicionante, que de eso que usted, señor fiscal, de eso se puede inferir. En la circunstancia de que usted no pueda hacer aportes de elementos materiales probatorios, de evidencias físicas o de información legalmente obtenida, no significa que usted no pueda hacer ese tipo de discusiones. Las discusiones de ausencia de adecuación de la conducta a la estructura de la coautoría es una discusión en estricto derecho, desde luego soportada. La discusión de la ausencia de adecuación de la conducta a la autoría inmediata es una discusión en estricto derecho. Yo creo que por lo anterior ya te he dado respuesta. La discusión de que esa conducta no se adecúa al delito de fraude procesal es una discusión en estricto derecho, así tú no tengas elementos materiales probatorios. Creo que con eso te he dado respuesta, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Pregunta el doctor Carlos Enrique Cortés Otero, juez de la República en Bucaramanga. Un saludo a Carlos, saludo, Enrique. ¿Viejo Quique? A partir del control material a los hechos jurídicamente relevantes que plantea una inferencia razonable de autoría. ¿Me lo repites? Claro que sí. A partir del control material a los hechos jurídicamente relevantes que plantea una inferencia razonable de autoría o participación para la medida de aseguramiento, ¿es posible imponerla por un delito no imputado? La tesis acepta una variación dentro del control material por un delito menos gravoso. Sin embargo, ¿es razonable imponerla por un delito más gravoso al imputado? Replanteando la tesis, ¿es razonable imponer una medida por un delito no imputado pero demostrado en los hechos jurídicamente relevantes? Bueno, es que, Carlos, con esa pregunta se puede, para la respuesta se puede hacer perfectamente una clase de todo un fin de semana. Porque es una pregunta compleja, ¿sí? O sea, es una pregunta que tiene varias preguntas en la misma pregunta. Pero empecemos a resolver. Si el fiscal no imputó, hay unos hechos jurídicamente relevantes, pero el fiscal no imputó, hubo una conducta. ¿Cómo es? ¿Se puede decretar medida de aseguramiento? Dice, es razonable imponer una medida por un delito no imputado, pero demostrado. Si es razonable
imponer una medida de aseguramiento por un delito no imputado